Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de María Luisa Bombal. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompañan Macarena Castro y Anaís Iriot. Hola David. Hola Macarena, hola David. Nací el 8 de junio de 1910. El primer cónsul alemán en Santiago fue mi bisabuelo y su apellido era Precht. De modo que, por mi madre, venimos de los alemanes de Valparaíso que después, como tú sabes, se fueron a Viña del Mar. Mis ancestros eran hugonotes franceses que emigraron a Alsacia y el tipo que mató a Chejov era pariente nuestro. Amado Alonso siempre me hacía bromas respecto a esto y yo le contestaba, ¿pero qué culpa tengo yo? Así comienza su testimonio autobiográfico María Luisa Bombal, texto basado en una serie de entrevistas realizadas por Lucía Guerra y Martín Cerda en 1979. Sin duda, la escritora villamarina goza de un reconocimiento amplio. Descrita por muchos como un personaje tremendamente trágico, es con frecuencia recordada por momentos oscuros en los que la muerte parecía representar para ella la única salida. Aún así, nada logra empañar el mérito literario de la escritora, quien ha sido asociada a una renovación de la novela chilena y a una revolución que experimentó la narrativa hispanoamericana, marco en el cual ha sido equiparada, entre otros, con Eduardo Mallea, Agustín Yáñez, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Manuel Rojas, Arturo Uslar Pietri y Ernesto Sábato. A la temprana edad de 9 años, María Luisa perdió a su padre, quien la adoraba como su hija predilecta. Martín Bombal Videla falleció producto de un enfisema pulmonar. Entonces su madre tomó la decisión de emigrar con sus 3 hijas, María Luisa y las mellizas Loreto y Blanca, para vivir en Francia con la familia materna. Allí continuó sus estudios en una escuela católica, al igual que en Viña del Mar, donde había asistido desde los 5 años al Colegio de Señoritas de los Sagrados Corazones de Monjas Francesas. En Viña asistimos a las monjas francesas y después, cuando nos fuimos a Francia, en el Colegio Notre-Dame de l'Assomption, que era un colegio archicatólico, 2 misas por la mañana. Ahora, al llegar a Francia, no sufrimos ninguna sensación de desajuste porque era tan bueno este colegio de las monjas francesas que no teníamos ni acento. Nos tomaban por francesas, siempre francesas, recordaría más tarde. A los 18 años empieza sus estudios en la Facultad de Letras de la Universidad de la Sorbona, donde recibe su certificado de literatura francesa, lo cual le permitía trabajar como profesora, pero desiste en su intención de seguir estudiando tras su certificación. Yo quería seguir con la literatura hispánica, pero para eso debía ingresar al programa de literatura comparada y ahí exigían el latín. ¡Qué lata! El latín me pareció insoportable y por eso no soy licenciada en letras, adujo. En esa época también explora el mundo de la música y las artes dramáticas. Empieza a aprender a tocar el violín y a escondidas, debido a lo mal visto que era en aquel tiempo, se une a los cursos de actuación del grupo L'Atelier de Chalem-Dulin. Es su tío quien al verla salir a escena una noche la reprende y junto con la prohibición de continuar con el teatro decide dejar de hacerse cargo de ella en París. Parece difícil imaginar que una mujer como María Luisa Bombal simplemente aceptara tal prohibición. Sin embargo, años más tarde, la misma autora admitiría no haber tenido una verdadera vocación por la música o el teatro y que de dedicar su vida a algo, ese algo sería la literatura. Durante sus años en París, la joven escritora experimenta de cerca la escena de la literatura y su tío la invita a conferencias, donde, según relata, asistían todos los autores famosos de la época. Ahí
fue donde conocí a Paul Valéry. Él leyó un poema en que tenía que silbar, y muy serio empezó, letam, letam, y cuando trató de silbar, no podía, y nos largamos todos a reír, y él también rió, amoroso, muy divertido. Ahora yo no alcancé a conocer a André Breton, y los escándalos de los surrealistas. Todas esas cosas eran ajenas a los estudiantes, ¿comprendes? Totalmente ajenas. No nos importaban un pito, nos importaban los textos, nada más. Todo lo moderno, no. Solo conocí a Breton y a otros artistas modernos en los Estados Unidos, rememora en una entrevista. A los 20 años, en 1931, retorna a Chile a bordo del transatlántico Reina del Mar y durante el desembarco conoce a Eulogio Sánchez Errázuriz, con quien vive una historia de amor que marcaría la vida de la escritora. Su adaptación al mundo intelectual local no fue difícil, debido a la gran conexión con Francia que tenía en Chile. Así llega a Marta Brunet, que la acerca al mundo artístico santiaguino, donde conoció a figuras como Pablo Neruda y Julio Barrenechea. Mientras, su historia de amor con Eulogio Sánchez no perdura. Enfrentada al silencio y al despecho, no logra soportar el desamor y durante una cena en casa de su amante, se dirige a la habitación, donde sabe que guarda sus armas de fuego y en un intento de suicidio se dispara el corazón. Intento que también acaba frustrado, dejándola hospitalizada, a salvo, pero con una herida importante en su hombro. Luego de esta experiencia y como para librarle de dicha situación, Neruda la invita a quedarse en la casa donde vive con su pareja, Delia del Carril, la hormiguita, en Buenos Aires, desempeñándose como cónsul. Durante ese periodo, Bombal y Neruda conviven y escriben. Se disputan una mesa de mármol de la cocina en la que resultaba especialmente placentero escribir, y es ahí donde trabajan, ella en su novela La última niebla de 1934 y él en la primera Residencia en la Tierra de 1933. María Luisa Bombal tenía 23 años. Cultiva relaciones de amistad importantes en Argentina. En esa época conocí también a Borges, pero él circulaba en un mundo más cerrado, más intelectual. Nuestro grupo era más literario. Oliverio Girondeau, Nora Lange, Federico García Lorca, Conrado Nale-Roxlo, Alfonso Reyes. Giorgi era de un grupo más intelectual, pero me hice íntima de Giorgi, comenta Bombal en su testimonio autobiográfico. A través de García Lorca, la escritora conoció a Jorge Larco, pintor y escenógrafo argentino con quien terminó casada en 1935. Un matrimonio de fachada que pronto terminaría. En 1938, bajo el sello de la Editorial Sur dirigida por Victoria Ocampo, Bombal publica su segunda novela, La Amortajada, cuya historia había comentado desde un principio con su amigo Jorge Luis Borges. María Luisa dice: con Borges paseábamos por el riachuelo. Él me contaba lo que escribía y yo le contaba lo que escribía. Una tarde le hablé de La Amortajada y me dijo que esa era una novela imposible de escribir, porque se mezclaba lo realista y lo sobrenatural. Pero no le hice caso y seguí escribiendo. La Amortajada es hasta hoy considerada por muchos su gran obra maestra. El año 1940, María Luisa Bombal retorna por segunda vez a Chile, ocasión en que vive una nueva desilusión amorosa. Esto acaba por reactivar su obsesión por su antiguo amante y así, una tarde en la calle Agustinas, Bombal espera a Eulogio Sánchez ante la puerta del Hotel Crillon. Lo enfrenta y termina disparándole 3 veces. Eulogio queda grave en el hospital. Bombal es recluida en un correccional femenino durante varios meses, pero sus amistades, incluido su examante herido, la defendieron y lograron que la escritora quedara en libertad. Tras el escándalo que significó en Chile y también en Buenos Aires el intento de homicidio, la joven escritora migra, esta vez a Estados Unidos, donde se casó con Rafael Senfal y Chaban, matrimonio del cual nace su hija Brigitte. Comienzan a volverse cada vez más escasas las publicaciones literarias y explora en el doblaje para cine y en la reescritura de obras como La última niebla para el público estadounidense, surgiendo así The House of Mist en 1947, la que vendió más de 100.000 ejemplares en ese país
y que fue editada también en Brasil, Suecia, Francia, Japón y Checoslovaquia. 2 novelas, 5 cuentos, crónicas poéticas, un guión para cine y un puñado de otros textos que incluyen entrevistas y trabajos periodísticos para la revista Sur son gran parte de sus obras completas, título publicado por Lucía Guerra en 1996. Entre los varios escritos fuera de lo literario se encuentran algunos poco conocidos, encargos más bien periodísticos, como reseñas y entrevistas. Bombal recuerda: durante esos años, Victoria Ocampo me pidió una reseña de la película Puerta Cerrada para la revista Sur, porque en esa época ningún crítico se iba a dignar a comentar un filme del cine nacional. Me la pidió porque todos sabían que a Borges y yo nos encantaba el cine. A mí me conmovió, y desde el punto de vista cinematográfico, este melodramón estaba bien hecho. Y entonces yo, honradamente, escribí una crítica lindísima a favor, la primera que se hacía en Sur a favor del cine criollo. Ellos creían que yo iba a ser una sátira, porque soy bien buena para reírme, pero mi crítica fue muy positiva y tuvieron que publicarla, puesto que me la habían pedido. A raíz de esa crítica hubo conmoción y se vendieron todos los ejemplares de Sur. Salir en esa revista de intelectuales era muy importante para el cine nacional. Producto de este escrito, Bombal es considerada en el mundo del cine. La invitan a escribir guiones y luego en Estados Unidos también destina algunos años de trabajo en Hollywood. Muchos reprochan y lamentan la desaparición de la autora en el mundo de la literatura, pero la misma Bombal señala en entrevistas que nunca dejó de escribir realmente, marcando una clara diferencia entre publicar y escribir. Para ella, escribir fue siempre un trabajo lento e incluso tortuoso. No obstante, aseguraba que era lo único que sabía hacer y que nunca lo abandonó. De vuelta en Chile, pasó el resto de sus años viviendo en Viña del Mar. Falleció el año 1980, luego de mucho tiempo con problemas de alcoholismo y una constante inestabilidad emocional. A pesar de ello, aún escribía y tenía hace ya tiempo intenciones de terminar un nuevo libro que nunca llegó a publicar. Los amigos y amigas cercanas de los últimos años lamentaban el abandono público a la figura y personaje que fue María Luisa Bombal para la narrativa chilena, asegurando que la escritora durante años esperó que le dieran el Premio Nacional de Literatura, lo que nunca sucedió. Hay que recordar también a los auditores que precisamente en esos años de dictadura, y a pesar de que María Luisa Bombal había mostrado simpatías con el régimen, la Junta Militar no le perdonó el reconocimiento público que ella siempre hizo de la calidad literaria de Neruda y de su amistad con él. Y montó una campaña en la prensa tratándola de borracha en una y otra columna sistemática de letras para bloquear una candidatura al Premio Nacional que llegara a puerto. Tan importante era María Luisa Bombal que un régimen entero tuvo que ponerse de pie contra ella. Vamos a la música, en Barco de Papel. Yours, I must go on standing.
lame, they'll inherit your legs. Be afraid of the old, they'll inherit your souls. Be afraid of the cold, they'll inherit your blood. Après-moi le déluge, after me flood. Февраль, достать чернила плакать, писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черною горит. Февраль, достать чернила плакать, писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черною горит. Be afraid of the lame, they'll inherit your legs. Be afraid of the old, they'll inherit your souls. Be afraid of the cold, they'll inherit your blood. Après-moi le déluge, after me comes the flood. I must go on standing. You can break that which isn't yours. I must go on standing. I'm not my own, it's not my choice. I must go on standing. Dong, you can't break that which isn't yours. I must go on standing. Dong, I'm not my own, it's not my choice. La 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 En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. El universo literario de María Luisa Bombal es continente de protagonistas femeninas que, similares a ella misma, persiguen la vivencia de un gran amor que las consuma, siendo aquella búsqueda algo intrínseco de la mujer. En entrevista con Lucía Guerra, Bombal dice: «La última niebla está inspirada en haber tenido un amante que no tuve. Mi primera experiencia amorosa fue bastante espantosa. Yo lo puse a él como marido. La novela tiene una base autobiográfica bastante trágica y desagradable. La novela está basada en mi primer amor, que terminó a balazo limpio». El suyo es un mundo de misterio y de penumbra, con una prosa cargada de poética y simbolismo. Según la misma autora, la suya es una prosa poética la que relaciona también con su ser mujer, y en ella le es muy importante cuidar el ritmo. La mujer es puro corazón, a diferencia del hombre, por eso no se entienden. Y el estilo de la mujer es menos áspero, menos realista, es un estilo más del corazón, diría yo, porque las mujeres somos sentimentales y no materialistas, ¿ves tú? Para mí, lo más importante ha sido siempre el ritmo, porque aunque me guste una palabra y sea la palabra precisa, la rechazo fuera si no entra en el ritmo, explica. Nunca se sintió feminista y no se consideraba nada interesada en temas políticos, pero de algún modo, quizás subconscientemente, su obra se hizo parte de una especie de revolución sexual en la narrativa femenina. Justamente las mujeres protagonistas de sus historias parecen salir de la posición de objeto de deseo a ser en realidad sujetos deseantes, apropiándose no solo de su cuerpo, sino también del cuerpo de sus amantes. Es claro que hoy en día
Escenas como las escritas en La última niebla no sorprenden por su contenido erótico, pero en los años 30 las líneas allí escritas sí que parecían una rebelión. Bombal escribe: entonces él se inclina sobre mí y rodamos enlazados al hueco del lecho. Su cuerpo me cubre como una grande ola hirviente, me acaricia, me quema, me penetra, me envuelve, me arrastra desfallecida. A mi garganta sube algo así como un sollozo y no sé por qué empiezo a quejarme, y no sé por qué me es dulce quejarme, y no sé por qué es dulce a mi cuerpo el cansancio infligido por la preciosa carga que pesa entre mis muslos. Toda vez que Bombal fue consultada por una posible visión feminista dentro de su obra, negó tener una intención crítica sobre los roles de género. Para ella la mujer se definía por su relación con el hombre, así lo describe en su testimonio autobiográfico. No sentía que la mujer estaba subordinada, me parece que cada una siempre ha estado en su sitio, nada más. La última niebla me parece a mí que es un drama sentimental porque son cuestiones pasionales de la mujer, pero no creo que haya existido una imposición del marido. Era una desilusión de ambos. No se comprendían porque el hombre tiene otro carácter. Yo creo que lo social en mi literatura siempre ha sido solo como un trasfondo y no por ignorancia, porque lo leía todo, sabía todo, pero no lo pensaba. A mí me interesaban las cosas personales, pasionales, el arte, ¿comprendes? El arte social no existía para mí. Eso era una total indiferencia, total, porque tenía pasión por lo personal, por lo íntimo, por el corazón, por la naturaleza y por el misterio. Dentro de este universo, Bombal también abre espacio a elementos del plano de la fantasía. De hecho, hay quienes la consideran como una de las precursoras del realismo mágico. Sus personajes se mueven en diferentes planos de la realidad, incluso entre la vida y la muerte. Ha sido frecuentemente vinculada a Juan Rulfo y su obra Pedro Páramo. Sin ir más lejos, él mismo menciona como influencia temprana en su obra a Bombal. Si bien su obra fue breve, algunos dicen que con muy poco dijo demasiado. Y figuras como Borges y Neruda muchas veces le dedicaron en público y en lo personal palabras de gran admiración. Me decía que yo escribía un mundo que parecía agitado por un agua clara, por un soplo de misterio. Pablo me reprochaba mucho que yo no le diera importancia a lo que había escrito. Tú no sabes lo que has hecho, me decía. Yo no me daba cuenta, escribía lo que sentía, relata Bombal. El paisaje y la naturaleza son personajes en sí mismos en estrecha relación e interacción con las protagonistas femeninas. La mujer no es más que una prolongación de la naturaleza, de todo lo cósmico y primordial. Mis personajes femeninos poseen una larga cabellera porque el cabello, como las enredaderas, las une a la naturaleza, declara en entrevista con Lucía Guerra. La relación entre el paisaje vegetal y la mujer se aparece como una temática central en su obra. La comunión y unicidad entre mujer y naturaleza se convierte en el fin último de las protagonistas, quienes, en algunos casos, sufren una transformación en la que sus cuerpos adquieren características vegetales, sin esclarecer cuánto se halla en el plano de la realidad o de la fantasía de quien narra o sus personajes. Incluso en este aspecto es posible identificar el elemento autobiográfico de su obra. Intencionadamente o no, Bombal construye un arquetipo de mujer particular, que en ciertos casos parece responder a su propia vivencia de ser mujer en la sociedad. Un coetáneo de la escritora dijo alguna vez: María Luisa tenía demasiada personalidad para ser mujer, y era demasiado liberal para su tiempo, con lo que me refiero sobre todo a actitudes exteriores. Saludaba de beso a todo el mundo, se quedaba en las fiestas hasta el amanecer. Esa conducta no inspiraba confianza a los hombres. El escritor argentino José Bianco, recordándola, menciona: María Luisa era en verdad muy diferente de las muchachas de la época. Era raro encontrar una mujer con talento creador y que fuera por añadidura sensible, ocurrente, inteligente. No recuerdo si era bonita. Incluso Neruda sostuvo: es la única mujer con la cual se puede hablar seriamente de literatura. Pero a pesar de no asemejarse siempre a la mujer de la época, María Luisa Bombal compartía una noción hegemónica en la que el fin último de la mujer siempre era el amor. De esta forma,
se presenta en su obra y también en su biografía un carácter ambivalente de la feminidad, en el que conviven transgresión y claudicación al orden patriarcal. El hombre y la cultura en un extremo, la mujer y la naturaleza en el otro. Este binomio aparece sin falta en el imaginario de María Luisa Bombal, donde el matrimonio, como mecanismo cultural burgués, representado, por ejemplo, en la casa en La última niebla, es un elemento represor central para la protagonista anónima. El mundo vegetal y de ensueño llama insistentemente a las mujeres de Bombal, quienes acostumbran a moverse en las sombras, el misterio, el silencio, la contemplación y la imaginación, lo que las puede mantener años con vida, mientras que el varón habita el mundo de la libertad, de la luz y la cultura. Solo en la espesura de la vegetación la mujer puede alcanzar algo como la libertad, libertad que le es negada en la casa junto al hastío, el frío y la soledad. No existe victimismo en estas mujeres. Parece como si les fuera indiferente el rol que cumplen en una sociedad patriarcal que las recluye y, en vez de experimentar con pesar esta determinación, abrazan con entusiasmo hechos incluso como la posible muerte. En su universo, los personajes de Bombal pueden transitar de la vida a la muerte sin que ésta signifique un fin para su existencia. Más bien, puede representar una metamorfosis en la que la búsqueda incesante de estas mujeres las lleva al punto de volver a fundirse con el mundo de la naturaleza y el cosmos. Bombal escribe así en La amortajada: en la oscuridad de la cripta tuvo la impresión de que podía al fin moverse, y hubiera podido, en efecto, empujar la tapa del ataúd, levantarse y volver derecha y fría por los caminos hasta el umbral de su casa. Pero, nacidas de su cuerpo, sentía una infinidad de raíces hundirse y esparcirse en la tierra como una pujante telaraña por la que subía temblando, hasta ella, la constante palpitación del universo. Había sufrido la muerte de los vivos. Ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte, la muerte de los muertos. La muerte y la vida se funden en la experiencia femenina de Bombal, para quien la experiencia cotidiana desprovista de pasión y de amor puede ser una muerte en vida, contrapuesta a la vida auténtica y verdadera que a veces solo se recupera por medio de la muerte. La protagonista anónima de La última niebla lo describe así cuando piensa en la monotonía del hogar, el cuidado de la familia y la vivencia de un matrimonio sin amor. De morir, sí, me siento capaz. Es muy posible desear morir porque se ama demasiado la vida. Es la vida y obra de María Luisa Bombal, a quien hemos dedicado este capítulo en Barco de Papel. Destacar también lo relevante que es para la reconstrucción de esa biografía la referencia a Lucía Guerra, la más destacada crítica literaria chilena viva. En nuestro próximo bloque revisaremos Letras en la Sech y pasaremos revista a la Gaceta Leucade. Pero primero, Anaís, Vamos a la música en Barco de Papel. Sombra, no me dejes sola, no te vayas con el viento. Puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos. Ya no sé cómo explicarte que tu lluvia me hace falta, que me ate al dulce veneno de tu amor que se me arranca. Dices que
que tienes miedo, que no te atreves a amar de nuevo. Yo solo quiero darte luz, cobijar tus sueños. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado. Antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado. Desnuda, yo también puedo mojarte, repartir mi danza muda. Dices que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio como tantas veces. Abre esa ventanita del corazón que estoy llorando. Yo solo quiero darte luz. Yo solo quiero darte luz. Yeah. Yo solo quiero darte luz. Yeah. Yo solo quiero darte luz. Yo solo quiero darte luz. Yo solo quiero darte luz. En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Y en nuestro bloque Letras en la SECH revisamos la literatura en marcha de destacados autores nacionales, en este caso Giovanni Astengo. Giovanni Astengo Martín nació en Santiago en 1972. Poeta, Premio Dámaso Alonso 2020, es miembro de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid. Ha sido publicado en diversas antologías y revistas, tanto de Chile como el extranjero. Sus libros son Anteayeres, de 1999, La Morada Irreal, de 2006, Cuartos de Motel, del 2008, Puzzles, de 2011, Sección de Objetos Perdidos, el 2014, La Morada Irreal, nueva edición, de 2016, Solo lo que me gusta existe, de 2017, Poemas a destiempo, Poems at the Wrong Time, edición bilingüe, de 2017, Soñé estos poemas, del mismo año, Tejido, Wave, edición bilingüe, de 2018, La poesía como un dios, estudios, reseñas, notas y entrevistas sobre la poesía de Andrés Morales, del 2018, Azules abatidos, sesión de jazz, 2019, Balandra, del 2020, En el suave país de la nada, de 2021, Mirlo, el mismo año, Nuevas geórgicas, del 2022. Escuchemos entonces los versos de Giovanni Astengo en su propia voz. Un inmenso saludo a los auditores del gran programa radial Barco de Papel y sus conductores David, Macarena y Anaís. Por mi parte, estoy muy agradecido de esta invitación y leeré solo poemas inéditos para un próximo libro dedicado a la música clásica bajo el título Litúrgica y Profana. Una abertura inusual. De esta bella e inesperada afinación de los instrumentos surge el equilibrio de los desarticulados del triunfo total de toda caricia.
Algo canta y grita mi nombre por las calles. Es la novena como una playa infinita y con la delicadeza siempre ardiente de un violín que quema las manos, porque ahora todo es una leve chispa de los dioses. Escribo al margen. Escribo siempre al margen de la hoja, del extremo izquierdo, y es como escribir el vacío o el abismo de un pentagrama. Pero tú lo escuchas sorda, o la hojarasca de este otoño no te deja ver. No me digas que eres ciega o te tiene vendada igual para mí la poesía. Esta es la verdad. Somos esclavos al sol y escribas bajo la luz de la luna, tratando de funcionar bien o que todo parezca normal, como la sorpresa de una gota de rocío sobre el piano de Ludwig van. No me digas que no lo has escuchado, sorda, porque te mato. Punto de fuga para una pieza de Claude Debussy. Voces persiguiendo voces, 2 o 3 voces, es tan solo un punto de fuga. En la calle y los mercados ocurre la vida, y yo como el verdugo de mí mismo construyo mi propia jaula entre una torre de libros y CDs que limpio y ordeno cada día. En la calle y los mercados ocurre la vida, y yo soy como el diálogo entre el viento y el mar, pero ya casi olvidé un paisaje marino, ya una chica en Zagreb que nunca falta su clase de teoría y solfeo. El día termina con una nota de Philip Glass. Una nota de piano resbala por la ciudad como una gota de rocío por tus mejillas. Una bandada de palomas aterriza sobre los adoquines, y es mejor habitar las calles en la tarde pese a la asfixia y la literatura. Las horas marcan un tiempo dislocado. Las horas ya no existen cuando el día termina con una nota de Philip Glass. El piano de Erik Satie, para Angela Gentile. El piano de Erik Satie es como el milagro de la lluvia que me trae buenas noticias y poemas desde La Plata. Angela, has llevado la palabra a un estado tan natural como un árbol o una veta de agua a mitad del camino de Etruria. Un poeta olvidado en Bucarest sueña contigo y tú sueñas con él en todas las formas improbables de las lenguas. Y recuerda, Ángela, que aquí el milagro de la lluvia es como el piano de Erik Satie, cruzando geografías. 2 arquetipos, 2 arlequines, Mozart y Rimbaud. Ellos son como la mueca de Dios sobre nuestros rostros, arlequines que danzan al ritmo de la música en las esferas y que se murieron callando hasta apagarse como veloces estrellas fugaces. Pero todo lo dicho antes jamás será tarjado, porque una vez cada siglo nacen precoces como estos, y les hablo de la envidia y la admiración mezcladas, porque de cuando en cuando la vida es una pendejada. A un violinista en el metro. En el pasillo de un vagón del metro, un joven toca un violín, una sonata de Bach, y yo no tengo dinero para darle. Es como un violinista de Marchagall con toda su ingravidez y tristeza. Sin embargo, todos pasan y nadie escucha. Yo lo quiero así, todo verde y desgarbado, como un animal cruelmente abatido, como un Cristo, y yo no tengo dinero para darle. Me condujo al paraíso en 5 minutos, y yo no tengo dinero para darle. Se abren las puertas del vagón, yo he llegado a mi destino. La vida continúa como siempre. Litúrgica y profana. Vienes del alto cielo, surges del abismo. Litúrgica y profana con la voz del Dios en la capilla o en mercados y ferias, confundida en ese clamor de los humildes cuando regatean las papas o las cebollas. Estás aquí y en todas partes, porque suenas y resuenas como un eco, y sobre todo eres el más grande de los silencios. Vienes del alto cielo, surges del abismo, o tan solo el paisaje donde una niña juega con una pajita en su boca mientras los terneros hacen sonar sus campanillas. Toda la vida siempre es música.
Todo es polifonía y somos un coro astral de ángeles eléctricos. Toda la vida siempre es música y en la opacidad de los espejos nos hacemos los sordos. La niña ya no quiere bailar, la fiesta terminó porque murió Jacob Astorius, mientras suena Chopin o Grieg desde una ventana en la Toscana, y la teoría de las cuerdas o la misa de Navidad será la música para los niños del siglo 3000, y aún hasta lo mudo vibrará en lo baldío, chocando y chocando dos piedritas, una nueva especie comenzará todo de nuevo. Sobre azules y abatidos. Tanto el poeta y el músico son ángeles siempre en la caída, al borde siempre, al centro nunca. Oímos de raíz la voz de los otros, pero nunca reparamos en nuestros errores. Porque somos ego y somos lastre, a veces tesoro que os deja el mar, otras veces solo despojo, telas, pilchas o latas de sardinas. Tanto el poeta como el músico merecen la fortuna de Amadeus, porque esta vida es tan frágil y a veces se nos arranca a Dios. Tanto el poeta como el músico damos tan solo el triste espectáculo de un Arlequín de Picasso. Fuga. Dos pájaros negros se persiguen como dos o tres voces en fuga, entre el tendido eléctrico o de techumbre en techumbre. Yo los escucho como si fueran viento en las desconocidas variaciones que hay en el cielo. Dos pájaros negros siempre cantan y vibran, acercándose cada vez más al paraíso. La comedia del arte. La misa para el santo es la misma máscara invisible del Arlequín, solo que despintada y sin rombos. Los rombos están tatuados en la sangre y en la piel. La comedia del arte es un buen pretexto, tanto como la de un circo pobre, para la risa y el estornudo, o la mísera moneda que recibimos todos en el frontis de la iglesia. Era Giovanni Astengo y su poesía en Letras en la Sech. Tengo en mis manos el número 4 de la Gaceta de Estética Leucade, que, como revisábamos en las semanas anteriores, incluye los artículos El realismo de la sangre y la esperanza y Los juicios de Rubens. También en la primera página, en Las musas o nada, la bella desnudez de Catalina Valdivia entre las rocas de Valparaíso. En la segunda página, además de la sección de puño y letra, en plástica aparece la obra de Ernest Giolle, Narciso, fechada en 1868, una cultura que retrata al personaje de la mitología antigua. En el texto de puño y letra, en esta ocasión, José Ricardo Morales, un fragmento de El hombre en la vastedad que escuchamos en tu voz, Macarena. Se corren peligros, se atraviesan dificultades, se pasan penas y trabajos. El peligro acecha, pues, al hombre en camino, en el movimiento, en la acción. Drama es acción, aquello que nos ocurre en el camino. El drama consiste en la dificultad de la acción en el camino que nos está o nos hemos destinado. Por ello, el drama tiene lugar, sucede, en el lugar del peligro, en el camino que el hombre emprende. Cuando en mi ruta me aproximé al cruce de tres caminos, evoca Edipo con temerosas palabras, anticipándonos que el hombre en acción, en camino, es el hombre expuesto. Desde antiguo, la imagen del desamparado se representa en el errante. El errante no sigue un camino, sino que más bien no lo halla, porque no lo tiene o porque no existe. Yerra, vive en el error. Vaga, se encuentra perdido. Puede incluso estar perdido, sin remisión, porque el definitivamente extraviado es aquel que no tiene a qué remitirse ni a qué recurrir. El hombre yerra en lo indeterminado y encuentra indeterminado aquello carente de huellas, datos, signos, notas, límites, líneas o puntos de remisión, de referencia. Lo indeterminado es lo desconocido, innombrable e innumerable.
Esto desconocido, como indeterminado, es siempre un más allá, en el tiempo y en el espacio, y es, además y siempre, mayor que lo conocido, en que también se alberga. El aventurado en el más allá de lo conocido conoce la situación de expuesto. Si nos atenemos a una imagen antigua de ese aventurado, evocamos la figura del peregrino. Se le llama así porque cruza, extraviado, el agro que le aparece en toda la cruda aspereza de lo agreste. Peregrino es aquel que está fuera, tal como lo proponen diversas lenguas, lejano, extranjero en inimaginables ultranzas, ajeno al amparo y a la protección que brinda lo conocido. El padecimiento del hombre errante radica en que vive en lo imprevisible y por lo tanto temible. En el tiempo y en el espacio le espera lo inesperado. El tiempo lo experimenta como continua mudanza, porque el tiempo del expuesto a la intemperie es el de cambio de tiempo. Así se dice en los temporales y en las tempestades, manifestación del tiempo desfavorable por inseguro en la adversa inestabilidad del mal tiempo. Y a la imprevisible destemplanza de las temperies se adjunta el temeroso extravío del que perdió el camino, del que no sabe a qué se expone, pues no sabe por dónde anda ni en qué se mete. Entrar en lo desconocido es exponerse, y el que a ello se arroja tiene que abrirse camino, franqueándose una ruta. Ruta es ruptura, rompere bien, forzar un paso, empresa subsistente en mucha de nuestra ciencia experimental, que adopta el carácter de actividad efractora para conocer su propio más allá, penetrándolo. El hombre ingresa en el ignorado más allá para incorporarlo al más acá en sus dominios, en el conocimiento situado. La experiencia espacial de quien penetra en terra incógnita o nunca hollada supone encontrarse en aquello que evocamos al nombrar la vastedad. Para el aventurado a esta rigurosa experiencia, la vastedad aparece como lo inmenso, bajo el aspecto de naturaleza. Piélago, estepa, desierto, selva, son modalidades naturales de lo inmenso o también modalidades de la naturaleza en su condición de inmensa, porque la vastedad obliga a la indeterminación y a la vaguedad. Dígalo, si no, el vago lenguaje al uso en la América despoblada, en el que la imprecisión o la precisión imprecisa corresponden, con prescindencia de otras razones, al hombre que, por disponer de excesiva holgura de espacio, carece de claras referencias a la inmediación y a lo remoto. Este idioma, cuando alude a proximidad o lejanía, dice habitualmente acá o allá, y solo por excepción aquí o allí. Puesto que semejante hombre se haya incluido en lo vago, solo con vaguedad e imprecisión puede aludir a su contorno como es preciso, es decir, adecuadamente. Pero sucede que cuando precisamos, aproximamos, y en cuanto aproximamos, negamos la vastedad. Decir con precisión es indicar, e indicar significa señalar lo próximo con el dedo que indica, el índice. Consideremos que en el antiguo lenguaje jurídico religioso, el index del iudex acusaba, o sea, ponía de relieve al inculpado, pronunciándolo, mostrándolo. Pero en la vastedad nada se puede indicar o mostrar, nada se pronuncia o acusa, porque la vastedad es vaguedad. Así que aquello que experimentamos como más cercano y directo en la vastedad es ciertamente su carencia de proximidad, su descomunal amplitud. Por ello, en la vastedad no hay aquí ni allí puntualizadores, indicadores o localizadores, dado que, en cuanto es tal y auténticamente, carece de referencias o lugares. Cualquier árbol de la foresta, duna del desierto, henchida onda marítima, no puntualizan o señalan un aquí o un allí localizables, porque nada poseen de diferente a lo idéntico innumerable. Cuando tenemos presente de la vastedad su condición extensiva, la concebimos como un
espacio a la redonda, en el que el horizonte establece a distancia la única referencia clara, el límite sensible o línea divisoria que convierte al acá y al allá en un más acá o un más allá. Así que en tal espacio el universo es ruedo, orbe, puesto que representa la extensión según la máxima amplitud perceptible, y el hombre que lo percibe es su centro. Cabe afirmar que en la vastedad el hombre es pleno centro de su contorno, porque en ella no tiene a qué ni a quién remitirse, excepción hecha de sí propio. Así que el espacio de la vastedad, una vez percibido por alguien, es un espacio homocéntrico, tolemaico. Esto explica que el hombre haya proyectado sobre la Tierra semejante concepción centrada del espacio, de manera que el planeta, el errante, dejó de ser el vagabundo, que su nombre indica, para ponerlo como centro de todo lo existente. Y por partido doble, centro desde donde percibimos el contorno, y centro referente y situante como sitio conocido, porque lo conocido es siempre centro. Puesto que nos remitimos a lo conocido, el auténtico más allá empieza donde concluye nuestro saber situante. Vamos, pues, peregrinos, desde el aquí concluyente y sabido hacia el vago más allá de lo incógnito, y ocurre que las prácticas y nociones destinadas a enfrentar la vastedad tienden primeramente a establecer remisiones definidas para orientar al que se encuentra perdido, privándolo de su condición de errante. Ejerce éste, con semejante propósito, una especie de actio in distans, en que, para situarse, dispone el amplio ruedo de la vastedad según lo conocido situante. Aunque, tal como corresponde a la vastedad, esto conocido, que la niega, se establece primordialmente sobre las referencias más remotas, aquellas que nos procuran los puntuales astros, surgentes con asidua exactitud sobre el horizonte extremo. Con ellos, en cuanto que se remontan, nos orientamos. Así que el orientado es, en sentido cabal, aquel que ve surgir las cosas, que se le revelan con certeza, porque las sorprende en su status nascens. Era la primera parte de este fragmento de El hombre en la vastedad de José Ricardo Morales, parte de Puño y Letra en la Gaceta Leucade. Despedimos esta nueva emisión de Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la edición, Cristian Castro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Anaís Griot y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Adiós. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río